En la cadena SER, hora 25. Ángeles Barceló. Son tan reales y tan ficticias como la vida misma. A principios de los 90, David Lynch con Twin Peaks revolucionaba el mundo de las series de televisión en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Violencia, humor, tramas, subtramas, relaciones secretas, amor, dinero, poder. Fue un salto en la ficción televisiva que a nadie dejó impasible. Pero la revolución no acabó ahí. Hoy las series americanas han creado una adicción, también por el hecho de ser series, de ir enganchándonos poquito a poco, que no se conocía en el mundo de la pequeña pantalla. La calidad de las imágenes, el poder de la narración, los escenarios, los malos a los que amamos, la ficción que nos creemos, la realidad que se cuela en cada capítulo. Las series tienen hoy una vida nueva y nosotros vamos creando esa vida. Consumimos como nos da la gana y en el soporte que queremos. Vamos a nuestro ritmo y se lo contamos a todos los que nos rodean. Es una nueva forma de literatura que programamos a nuestro antojo. Y los géneros al final dan un poco igual, porque cualquiera puede engancharnos, desde el policíaco llevado al extremo con The Wire hasta los periodísticos de The Newsroom. Hoy nos lo queremos explicar, queremos encontrar la respuesta. ¿Por qué estamos tan enganchados a las series? Sara Vítores, buenas noches. Hola Ángels, buenas noches. Porque en los lugares de trabajo, en la familia, con los amigos, las series se han convertido en tema de conversación, en lucha también de quien lleva más o menos capítulos. Y hoy preguntamos eso a los oyentes, ¿cuáles son sus series favoritas y por qué? Nos pueden llamar al 902 14 60 60, nos pueden enviar correos electrónicos a hora25@cadenaser.com, si nos escriben a Twitter @hora25 y si lo hacen a Facebook hora25 Cadena Ser. José Manuel Romero, compañero de cadenaser.com, también de la Script. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José, está claro que vivimos ahora mismo una revolución en las series de ficción, pero no es la primera revolución ni la segunda, ni seguramente la última tampoco. No será la última, ¿no? Se ha llegado a una especie de consenso, ¿no? De acuerdo, tras plantearnos, estamos en la edad dorada de la televisión y no hemos dado cuenta, o se han dado cuenta los expertos, en que hemos vivido tres fases, ¿no? Escuchábamos a Alfred Hitchcock presenta y precisamente en los años 50 la televisión empieza a despegar por el impulso económico del gobierno de Estados Unidos a esta industria, ¿no? Había acabado la Segunda Guerra Mundial, la tele era el centro del hogar y la ficción americana quería componer el imaginario global, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Y en esa época, en esos años 50, pues estrenan este tipo de series, también una comedia que fue el primer gran éxito, I Love Lucy, una comedia divertidísima de una ama de casa y podemos decir que ahí empieza todo lo que nos encontramos hoy en día. ¿Y la segunda revolución sería Twin Peaks, esa música que escuchábamos al arrancar? Sí, un poquito antes. La segunda edad comprende los años 80 y 90, pues desde Canción Triste de Hill Street o hasta Emergencias, y irrumpe el drama médico que en los 90 causó mucho furor, ¿no? Pero hay dos series que marcan, yo creo, un antes y un después en esto de la edad dorada, de la segunda edad dorada, que es Expediente X y Twin Peaks. Como decías, David Lynch convirtió la serie en un fenómeno social y artístico que, claro, nadie lo había visto antes, algo así. Está muerta, envuelta en un plástico. Laura Palmer. Diane, 11:30 de la mañana del 28 de febrero. Estoy llegando a Twin Peaks. Voy a reunirme con el sheriff Harry S. Truman, un nombre fácil de Laura recordar. Palmer, me acordaba yo de eso. ¿Cuál dirías, José, que es la serie que marcó el comienzo de esta tercera edad de oro? Bueno, la tercera edad yo creo que más que a una serie va ligada a una cadena, ¿no? HBO había comenzado sus emisiones, un canal de cable con pocos abonados, que quería hacer algo grande, ¿no? Quería cambiar la televisión. Recordamos aquella publicidad de no es televisión, es HBO, ¿no? Pues primero produce Oz, un drama carcelario muy duro que nadie se atrevía a emitir en aquella época en Estados Unidos, y después llega un tal David Chase, ¿no? Que era muy muy cabezón y que tenía una historia sobre la mafia y una única condición: quería rodar en Nueva Jersey. HBO, a la que por aquella época ya la llamaban la Medici de la televisión, ¿no? Le dice que no hay problema, que se puede grabar en Nueva Jersey. Entonces David Chase se sorprende y así nace Tony Soprano. ¿A qué se dedica usted? A la gestión de desechos. Oiga, es imposible para mí hablar con un psiquiatra. Los Soprano. José, desde Radio Navarra nos acompaña Alberto Naum García. Se presenta como profesor universitario, investigador televisivo, cinéfilo y seriéfago. Alberto Naum, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. ¿Qué te iba a decir? ¿Te comes las series? ¿Cómo va eso?
No, tampoco es para tanto. Y además ahora que tengo 3 hijos pequeños, menos. Pero vamos, sí que me gusta mucho consumir series y escribir sobre ellas en el blog y, bueno, hablar también en la radio sobre ellas. Que en esta nueva revolución estábamos hablando de estas diferentes etapas, ¿no? Ahora con José. Ahora mismo, ¿qué dirías que prima por encima de cualquier cosa? El relato narrativo, yo no sé si lo podemos llamar así, las historias sobre todo, ¿no? Yo creo que sí, el gran parte del éxito que tiene ahora mismo la televisión tiene que ver con la potencia del relato, obviamente, que es lo que nos enganchan los personajes, sus conflictos, hasta cierto punto vernos reflejados en los dramas y en los problemas que ellos tienen, con lo cual, por supuesto que ahora hay mayor nivel de producción, que hay mayor acceso, pero al final, si no te toca la fibra la historia, no vas a seguir viéndola. Te toca la fibra o te intriga o no la llegas a comprender y quieres llegar al final para entenderlo. Estoy pensando en Perdidos, por ejemplo, ¿no? Sí, porque dices, te identificas. Yo no sé si en Perdidos te puedes identificar mucho. Pero fijaos como, sí, en Perdidos había un enganche emocional muy fuerte y por eso en cada capítulo pues íbamos escarbando más en el pasado o en el futuro a partir de determinado momento de los personajes, porque la especie de juego narratológico por sí mismo, que era muy apasionante, no se podía sostener y de hecho luego ha habido series que han intentado emular el éxito de Perdidos, pero les faltaba esa chispa dramática que sí tenía la serie Perdidos, con lo cual un buen esqueleto efectivamente hace más sostenible una serie, pero necesitas todo lo de alrededor, que es esa carne, esa vida que es la que te llama. Estábamos hablando del éxito de las series ahora, recientes, ¿no? Pero yo creo que también se habla más ahora de las series, por algo que después quiero hablar con vosotros, que es, cada uno puede consumirla cuando quiere, ¿no? Antes, cuando en la tele tenías que poner la hora exacta que daban la serie, ahora te compras el DVD en internet, donde sea, las ves cuando tú quieres. Al margen de esto, el éxito de las series viene ya de lejos, ¿no? Hombre, la televisión, y en España ha sido diferente que en Estados Unidos, pero la televisión tiene una tradición de ficción de calidad muy amplia, o en Gran Bretaña, donde llevan décadas haciendo producciones punteras. Pero sí es cierto que en los últimos años, como decía antes José Manuel, quizás la tercera edad de oro comienza con el boom de Los Soprano y todo lo que conllevó. Tiene una especial relevancia la facilidad de poder acceder a todas esas series. Hoy, cualquiera de las series que citemos, los espectadores es fácil que se hagan con ellas en la televisión, en bibliotecas, en internet, con lo cual eso es un salto porque ha globalizado hasta cierto punto series que, como decíamos, ¿no? Antes, pues yo recuerdo siempre, pongo un ejemplo, cuando era pequeño me gustaba Expediente X y la ponían a las 12 de la noche. Claro, por eso decía. Grabando. Exacto, o la grababas o estabas en ese momento en casa. Yo recuerdo que los hábitos de vida a veces se modificaban en función de la hora en que hacían la serie. Esto ya es impensable ahora. Y luego una cosa más, claro, que también ha influido en el relato, en la narrativa. Antes, por lo menos aquí en España, nosotros veíamos las series según nos las ponían y a veces eran capítulos de una temporada, a la semana siguiente un capítulo de la temporada anterior, es decir, no se seguía el orden. Claro. Con lo cual la forma de contar eran series más autoconclusivas, que no necesitaban un enganche continuo con la trama de fondo. Hoy en día es diferente. Nosotros podemos seguir el relato de 13 capítulos de House of Cards con naturalidad. Tú, José, hablas del efecto terapéutico de las series. Sí, me llamaba la atención porque leía un libro de Jorge Carrión, de la Shakespeare, y decía que Freud, ¿no?, había entrado en nuestros hogares porque vivimos en una sociedad en la que existe la cultura de la terapia, ¿no? Y que las series cumplían esa función a día de hoy porque funcionaban como esa pastilla que te tomas, ¿no?, cada semana, que la necesitas ver y estás deseando que llegue, y luego vas corriendo a las redes sociales, a Twitter, a comentarla, a compartirlo, a compartir, ¿no? Como para que alguien te ayude o alguien te diga lo que piensas, si es así o no es así. Entonces yo creo que también cumplen esa función a nivel social y de comunidad y de colectivo, por eso hay ese gran colectivo seriéfilo. ¿Y qué diríais que dan las series que no da el cine, que no da una película? Es decir, la calidad, la narración, ¿qué dan las series que no da una película? Yo creo que tiene que ver con el asunto del tiempo. Las series, del consumo, de cómo se consume. Pero en un doble sentido, que fíjate que parece paradójico, pero es así. Las series son más cortas, pero también son más largas. ¿Qué quiero decir con esto? Después de cenar es mucho más fácil, por ejemplo, después de ver el telediario, ver un capítulo, pues yo que sé, de The Americans. Sí. Dura 45, 50 minutos y te vas a dormir, o eso y una comedia.
En una película, pues necesitas 2 horas, 2 horas y media por delante. Entonces no puede ser, o es más difícil convertirlo en un hábito diario. Y al mismo tiempo, al ser tan largas, varias temporadas, 70 horas, 80 horas, permite una especie de enganche casi, una serie es como crear una amistad. Entonces crea un efecto de cotidianidad entre el espectador y la serie que la hace como si los personajes fueran amigos tuyos. Claro, entonces ese enganche durante años, durante tantas horas, la hace... Que la relación que tú tengas con la serie sea mucho más profunda que con una película. De todas formas dices lo del tiempo, pero yo conozco a alguno que se pone a ver un capítulo y dice venga otro, venga otro, venga otro, y llegan a trabajar a la mañana siguiente con los ojos inyectados en sangre. Claro, y preguntándote qué demonios pasa en la isla o si va a salir Exacto. Scofield de la prisión de aquella serie. Pero esto también nos lleva a otro asunto, que la duración de las series a lo largo de las temporadas nos lleva a que son novelas en televisión, ¿no? Es un libro televisado, literatura televisada, y de ahí viene una de las claves de esta edad de oro de la televisión, que quien está detrás son creadores, escritores, novelistas, que las cadenas han decidido darle todo el poder para desarrollar esa creación suya, ¿no? Como si fuera su libro. En una película no lo pueden hacer igual que en una serie, porque pueden desarrollar un personaje, una historia, lo que nos leeríamos a lo mejor en un mes, ellos te lo van a contar en varias temporadas, y eso fascina también por la duración y por la complejidad. Y decía una cosa él, José, decía, al final empatizas, ¿no? Como es una dosis diaria, más o menos larga, depende del tiempo, las ganas que tengas de acostarte o no, pero al final empatizas con los personajes, ¿no? Con el que está el peligro, con el que sufre, con el que te divierte. Pero ojo, Ángels, también empatizamos, que es una de las claves por lo menos de las series más influyentes, de más calidad, empatizamos mucho con antihéroes, con gente que tiene su parte, por supuesto, atractiva y todo lo que queramos, pero también son muy mal nacidos. Con los perdedores. No es o con los malos. Es que el concepto antihéroe ha cambiado, porque antes, efectivamente, hace décadas o hace siglos, el antihéroe era un perdedor, un tipo al que no se le dan cosas bien, pero últimamente, incluso en los ámbitos académicos, el concepto de antihéroe está más ligado a la ambigüedad moral. Entonces, fijaos, habéis citado a Tony Soprano, pero vamos, ahí se pueden citar decenas de ejemplos. Un tipo que nos cae bien, con el que empatizamos, que digamos estamos de su lado, queremos que gane, pero que no deja de ser un gángster, que es un tipo que le pone los cuernos a su esposa, que hace todo tipo de perrerías a la gente y que es capaz de matar a un padre en la universidad porque le debía no sé qué cosa antigua. Bueno, ese tipo de cosas creo que son importantes, empatizar con antihéroes, porque está en series desde Sons of Anarchy, The Shield, The Americans, un montonazo de series, incluso Breaking Bad, se basan en esa premisa, y creo que tiene mucho que ver con ese relato expandido que permiten las series. Claro, al verle en el ámbito cotidiano y en el ámbito profesional, donde son malos y donde son buenos, permite tener una mayor complejidad dramática y reespolear una y otra vez los conflictos. José. Es que compartimos viaje con ellos durante tantas temporadas, ¿no? que llegamos a entenderlos, a cuestionarlos, y llega un punto hasta que dices, es que odio a este personaje, y citabas tú a Walter White, ¿no? Que yo creo que es el gran último antihéroe que hemos visto en la televisión. Vamos a escucharlo. Oye, a ver si lo podemos escuchar. ¿Cómo se llamaba tu colega? Moco. ¿Le llamabais Moco? Esto es de Mocarro. Sí. Mocarro. Has dicho, Alberto, eso es The Wire. Esto es el inicio de The Wire. O sea, tú ya escuchas 5 palabras y sabes de qué serie estamos hablando. No, pero porque el inicio es muy mítico, digamos. Vale. ¿No? Es toda una metáfora de lo que va a ser la serie. Entonces, sí, escucha. No pienso ir a ahora, es que queríamos escuchar. Era esto lo que queríamos escuchar. ¿Esto es de qué serie? Breaking Bad. Delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. Ahora da un poco la sensación, Alberto, y lo decía antes un poco José con lo del efecto terapéutico, ¿no? Decía, lo ves, después vas a las redes sociales, incluso la mañana siguiente llegas al trabajo, que si no ves series estás como fuera de... Antes era, si no ves los partidos del fin de semana no puedes hablar de fútbol. Ahora si no ves series estás como fuera de órbita. Bueno, es una moda, como puede haber muchas, que es muy influyente, y lo que hemos dicho, como es tan fácil acceder a ella, consumirla, ya no estamos hablando de una película de 3 horas, hace que
sea tema de conversación. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día también Internet ejerce de caja de resonancia. Antes uno hablaba con los compañeros de clase, hoy en día lo puede contar en Twitter, puede decir cuánto le gusta este personaje, cuánto dio el último capítulo, yo qué sé, de The Newsroom. Entonces ahí también hay una especie de retroalimentación colectiva que hace que sea como una fiesta en la que hay que estar. ¿Y la sofisticación, José, tú crees que llega a lo más con Juego de Tronos? Que yo estoy harta de oír hablar de esta serie que no he visto. Bueno, llega la sofisticación y llega el presupuesto, que es enorme, ¿no? Y también influye aquí. Yo no sé si avistamos una nueva etapa, ahora nos dirá Alberto, pero realmente es una saga literaria, ¿no?, convertida en serie de éxito, pero con una producción, un guión, una complejidad narrativa extraordinaria. Lo que llamaríamos posiblemente en cine un blockbuster, dedicado a arrasar en taquilla, pero claro, aquí tenemos un blockbuster televisivo para todos los públicos quizás, pero con el sello de calidad HBO, que tiene todo su pasado, ¿no? Esta temporada, por ejemplo, nos ha dejado este memorable momento. Soy culpable de un crimen mucho más monstruoso. Soy culpable de ser enano. No se os juzga por ser enano en este caso. Sí, es por eso. Alberto, ¿qué es Juego de Tronos? Para empezar, no es una serie para todos los públicos, como decía José Manuel, eso seguro que no, pues es una serie muy violenta, con muchísimas escenas de sexo y digamos muy dura, con lo cual para todos los públicos, no, de hecho, no sé en Estados Unidos cuál es la esto, pero supongo que será para mayores de 17 y demás. Juego de Tronos yo creo que es un fenómeno, como ahora también hay otro, True Detective, en un nivel más sofisticado intelectualmente si queremos Mad Men, pero al final es una especie de novela río que se alimenta pues de las bases de la fantasía épica, una especie de tierra fantástica. En su momento yo creo que se vendió como una especie de mezcla de Los Soprano y El Señor de los Anillos, que yo creo que eso explica muy bien, ¿no? Brutal al mismo tiempo que fantástica. Los oyentes de Hora 25 la verdad que están enganchados, ¿eh? Yo quiero pensar que se ponen a ver series después de escuchar Hora 25. Quiero pensar que hacen esto todos. A las 12. A las 12. A las 12. Alberto, por ejemplo, enganchado a Juego de Tronos, le encanta, dice porque es imprevisible y porque los buenos sufren tanto como los malos. O Ana dice, las tardes de domingos desde hace meses son tardes de series. Mi favorita, 2 metros bajo tierra. Paula, las que más le han enganchado, The Good Wife y Mad Men. Y luego opiniones, ¿no? Por ejemplo, Daphnis dice, las descargas y el streaming ilegales permiten ver las series a tu ritmo. Dice, una clave del éxito. Eva dice, con las series extranjeras hemos perdido el miedo a la versión original, que esto yo creo que también es importante y es verdad. Y Pastora. Bueno, hay mucha gente de generación ya más jóvenes que casi todo el mundo las ve ya en versión original. Versión original. Y Pastora dice, si es como tomar unas pastillas, como lo que has dicho, José, dice que son terapia, mi marido dice que yo me voy a morir de una sobredosis. Le va a pasar como Alberto. Alberto Nahum García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. José Manuel Romero, muchísimas gracias también. Y eso, hasta las 12 Hora 25. Después ya hagan lo que quieran, si quieren ver series que sea, pero después de nosotros. Hora 25.